El templo está dedicado a San Juanita de los Lagos y la plaza que tenemos del lado izquierdo, esta plaza pequeñita, se llama Plaza Fundadores. Por eso, al final del templo hay una representación de la fundación de Durango, una bonita escultura que fue realizada por Miguel Ángel Cimental, escultor duranguense. Esta calle que vamos cruzando existía, pero solamente hacia la derecha. Era la calle El Coliseo, hacia la izquierda no existía. Para que pudiera existir la calle hacia la izquierda tuvieron que recortar algunos edificios y eso incluyó el templo. El templo también llegaba hasta por acá, hasta los árboles. Eso ocurrió en el año de 1917 que lo recortaron. La plaza que tenemos del lado izquierdo se llama Plaza Cuarto Centenario. Cuarto Centenario quiere decir 400 años, ya que esta plaza fue habilitada justamente cuando Durango cumplía 400 años de haber sido fundado. Entonces la plaza la hicieron en el año de 1963. Es una plaza multifuncional. Se hacen muchos eventos, se hacen muchos espectáculos, y es esta plaza también donde los duranguenses y quienes nos acompañan el 15 de septiembre damos el grito de Dolores, y para esto es necesaria una campana. Mire por acá, del lado derecho, en este edificio está en la parte de arriba una réplica de la campana de Dolores, y bajo la campana hay un balcón. Ese balcón es donde el gobernador en turno del estado grita las arengas como es: viva México, viva los héroes que nos dieron patria. Ya sabe, todo lo que se grita desde ahí lo hace el gobernador del estado. Este edificio del lado derecho fue construido en el año de 1800 para que fuera una residencia, la residencia de Juan José Zambrano. Después, el edificio por mucho tiempo fue el Palacio de Gobierno, y ahora, desde el año 2013, aquí se encuentra el Museo Nacional Francisco Villa. Un museo que vale mucho la pena visitarlo, va a encontrar mucha información del general Villa. No sé si sabía, el general Francisco Villa tenía dos vicios, y no es el que está pensando. No le encantaba el vino, no le gustaba, pero las mujeres sí. Era uno de sus vicios, las mujeres. Y el otro vicio que tenía eran las malteadas de fresa. Le encantaban las malteadas de fresa. Entonces aquí pueden encontrar toda esa información que le estoy diciendo del general Villa. Y otra información más. El general Villa nace en el estado de Durango. Nació en la Coyotada San Juan del Río, Durango, y muere asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Entonces, el 20 de julio que acaba de pasar, el general Villa acaba de cumplir su primer centenario luctuoso, y es por eso que desde la federación, desde que inició el año 2023, fue declarado el año de Francisco Villa, porque cumplió su primer centenario luctuoso. Entonces, aquí pueden encontrar mucha información del general, como le decía. Y como por mucho tiempo este edificio del lado derecho fue el Palacio de Gobierno, entonces era el Poder Ejecutivo del Estado, por lo que esta era la esquina de los tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hacia la izquierda, al otro lado de la Plaza Cuarto Centenario, están las dimensiones de lo que le dije que en algún tiempo fue el Seminario Tridentino de San Pedro. Siendo el Seminario Tridentino, ahí estudió un personaje que había nacido en Tamazula, Durango. Tamazula está muy cerca de Sinaloa, pero todavía es del estado de Durango. Ahí nace este personaje que tenía un nombre muy largo. Su nombre era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Aquí estudia su nivel medio superior. Una vez que termina su nivel medio superior, se fue a la Ciudad de México para continuar con sus estudios. Estando en la Ciudad de México, en el Colegio de San Ildefonso, termina su carrera de leyes. Y ya como licenciado en leyes se va a pelear como un insurgente. Siendo un insurgente se cambia el nombre de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, se puso solamente Guadalupe Victoria. Lo que le estoy diciendo es que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, era duranguense, y es por esa razón que el nombre oficial de esta ciudad capital es Victoria de Durango. Guadalupe Victoria, como ya le digo, nace en el estado de Durango y muere en Perote, Veracruz. Muere después de una crisis epiléptica, ya que el primer presidente de México padecía epilepsia. Hemos llegado al Paseo de las Alamedas. Se llama así este lugar tan bonito por sus árboles que son álamos. Desde 1785 se plantaron los primeros álamos y hasta la fecha se siguen plantando. Pues por eso es el Paseo de las Alamedas. Frente a nosotros hay un bulevar, donde ahora se encuentra ese bulevar. Cuando llegaban los primeros españoles, ahí corría un arroyo que le pusieron por nombre el arroyo San Vicente. Pero ese arroyo era muy ancho y muy profundo, porque el arroyo se formaba con agua de manantiales. Durango corría manantiales y por eso estaba el arroyo, porque por aquí pasaba ese agua. Pero les digo, era muy alto, muy profundo el arroyo, porque cuando llovía se convertía en un río. Y es entonces cuando parecía un río, que decían los españoles que se parecía mucho al río Guadiana que está en España. Y es por eso que desde antes que este lugar fuera fundado como Durango, ya se le conocía como el Valle del Guadiana, que esa es otra de las formas como se le conoce al estado, el Valle del Guadiana. Todavía para 1986 había un canal muy ancho que se llamaba la Acequia Grande.
Y hubiera sido muy padre que lo hubieran rescatado. Se imagina que ahorita tuviéramos un canal con góndolas y con puentes, un lugar muy romántico, muy bonito. No fue posible porque estaba muy descuidado. Había basura, había escombro, había animales muertos, y eso como quiera se limpia, pero las aguas negras no. Las aguas negras dejan un daño permanente y por aquí pasaban las aguas negras. Entonces este lugar tuvo que ser entubado. En el año de 1986 lo entubaron, hicieron el bulevar, que por cierto quedó muy bonito, y le pusieron el nombre de una actriz duranguense considerada como la primer mexicana en triunfar en Hollywood, California. Ella era Dolores del Río, y por eso el nombre de esta avenida es ese, Dolores del Río. Vamos a cruzar este semáforo que está frente a nosotros, y en lo que lo estamos cruzando, si voltea a la derecha, en esta calle que vamos a cruzar, si voltea a la derecha, allá al fondo va a poder ver un templo. Es el templo dedicado a San Agustín. Y cerca del templo hay una casa que tiene una placa, y la placa dice que ahí nació Dolores del Río. Y mira a la derecha, si voltea a la derecha, allá está al fondo está el templo, y si va por la acera del lado derecho, como a unos 50 metros antes de llegar al templo, ahí está la placa que le indica que ahí nació Dolores del Río. Mire, por acá del lado derecho está la figura de un personaje que filmó una película aquí en Durango, se llamaba Julio Alemán, y la película que filmó fue El Tunco Maclodio. Enseguida, también del lado derecho, está la figura de El Indio Fernández, pues Durango era la tierra del cine, o es la tierra del cine. El Indio Fernández era director de películas, pues seguido andaba por acá. Por el otro pasillo hacia la derecha, que allá muy oscuro se alcanza a ver, Andrea Palma. Andrea Palma, otra actriz duranguense, considerada como la primer diva mexicana. Bueno, en realidad Andrea Palma no se llamaba así, se llamaba Guadalupe Bracho. Era hermana de Julio Bracho, que también está por acá del lado derecho, sentado en una banca. Julio Bracho era director de películas, mucho tiempo vivió en la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México tuvo una hija, una excelente actriz de telenovelas de nombre Diana Bracho. Entonces el padre de Diana Bracho era Julio Bracho, también duranguense. Un poquito más adelante, también del lado derecho, vamos a ver la figura de quien fuera Clark Gable, un actor norteamericano, conocido como el rey de Hollywood. De los primeros norteamericanos en filmar películas en Durango fue él. Bueno, después no la primera película, pero después de la primera película vino Clark Gable a filmar películas en Durango. Después de Clark Gable viene John Wayne, viene Jack Nicholson, y hasta la fecha siguen viniendo norteamericanos a filmar películas. Hay algunas figuras que han sido seguramente vandalizadas, no creo que se las haya llevado el municipio. Por aquí del lado derecho en la banca estaba la figura de Rosaura Revueltas, actriz duranguense también. Más adelante también del lado derecho se robaron la figura de Ramón Novarro, también actor duranguense. De hecho es el primer mexicano en triunfar en Hollywood, California, incluso antes que su prima Dolores del Río. Aquí está la banca donde estaba la figura de Ramón Novarro. Sí, han vandalizado algunas figuras, pero bueno, el paseo es muy bonito. Le digo que se llama Las Alamedas por sus árboles, que son álamos. Y vamos a dar vuelta a la derecha, en esta pequeña curva damos vuelta a la derecha, y dando vuelta a la derecha nos va a quedar del lado izquierdo otro parque con árboles muy diferentes a los del lado derecho. Los árboles que van a quedar del lado izquierdo son árboles que dan un fruto pequeñito que se llama mora. Entonces del lado izquierdo están las famosas moreras. Por eso cuando el corrido de Durango dice Paseo de las Moreras y las Alamedas, está hablando específicamente de este lugar. Las moreras del lado izquierdo, las alamedas del lado derecho. También por ahí del lado derecho hay un cerrito, a veces alcanzamos a ver. Entre otras cosas, en ese cerrito se encuentra una biblioteca, la biblioteca estatal, y está del lado derecho. Está la biblioteca estatal. También hay un teatro al aire libre, tiene unas gradas que tiene capacidad para 1000 personas. Y otra cosa que se encuentra en ese cerrito del lado derecho es una de las estaciones del teleférico. Y la otra estación del teleférico está por allá del lado izquierdo, allá podemos ver otro cerro. El del lado derecho es el cerro del Calvario, el del lado izquierdo es el cerro de los Remedios. Ahí en el cerrito de los Remedios, del lado izquierdo, podemos ver un templo en la cima del cerro, que está es justamente el santuario de la Virgen de los Remedios, la imagen que veneraban los españoles cuando llegaron a la Nueva España, la Virgen de los Remedios. Entonces lo que tiene de longitud o de largo el teleférico, que también se encuentra entre los dos cerros, el cerro del Calvario y el cerro de los Remedios, tiene 664 metros el teleférico. Las góndolas deben de partir simultáneamente por cuestiones de equilibrio. Entonces se encuentran a medio camino. Como a unos 7 metros de separación, está bien que no haya viento. Pero es muy fácil imaginar qué pasaría si hiciera mucho viento, muy fuerte. Las góndolas empezarían a mecer y hasta se pudieran impactar entre sí. No se apure, eso nunca va a suceder, porque en el teleférico prevén eso, y entonces tienen unos indicadores de velocidad del viento. Cuando el viento es muy fuerte, se bloquea el mecanismo del teleférico inmediatamente. Entonces el teleférico no funciona si el viento está muy fuerte, y tampoco funciona los lunes, por eso hoy no funcionó. Y está del lado derecho la estación del Cerrito del Calvario. Ahorita vemos la otra estación, que es en el Cerro de los Remedios. Vamos tomando esta avenida que se llama Fanny Anitúa. Aquí del lado izquierdo está el rostro o el busto de quien fuera Fanny Anitúa.
Y también del lado izquierdo podemos ver una arboleda. Hay pinos, pero también hay sabinos. Los pinos hacen que los duranguenses recordemos la Sierra Madre Occidental. Déjenme dar esta información. Durango es el cuarto estado más grande de México. Tiene un poquito más de 123,000 kilómetros cuadrados. Y aproximadamente la tercera parte de todo el territorio estatal tiene pinos. Te digo, Durango es parte de la Sierra Madre Occidental, pero las otras dos terceras partes pueden ser muy áridas. Incluso Durango, al ser parte del norte de México, se le conoce también como Aridoamérica. Y en efecto, en Durango incluso tenemos un desierto. Ahí está la zona del silencio, que es desierto, y Durango es parte de la zona del silencio. Está rumbo a Coahuila. Si usted va rumbo a Chihuahua, rumbo a Zacatecas, también va a encontrar lugares muy áridos. Pero el contraste del estado es cuando usted viaja hacia el noroeste. Hacia el noroeste se encuentra la Sierra Madre Occidental, y ahí hay mucho pino. En el centro de la ciudad, como podemos ver, hay mucha humedad. No la podemos ver, pero podemos saber por la arboleda que hay. Veníamos por el Paseo de las Alamedas, el Paseo de las Moreras, esta avenida que es Fani Anitúa, y además esta avenida nos conduce directamente hacia los pulmones de la ciudad, que es un bosque del cual ahorita también le voy a hablar. Mire, por acá del lado izquierdo está la autoestación del teleférico, está el Cerrito de los Remedios. El Cerrito de los Remedios tiene una altura de aproximadamente 100 metros sobre el nivel de la ciudad. Y la ciudad, bueno, la ciudad tiene una altura de 1887 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en esta ciudad capital estamos a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, le dije que esta avenida se llama Fani Anitúa. Se llama así por una cantante de ópera, que bueno, en realidad no se llamaba así. Ella era de aquí de Durango y entonces se llamaba María Francisca Anitúa Yáñez. Nació aquí en el año de 1887. Aquí, donde quiera, le daban becas para que fuera cada vez a mejores escuelas, y es así como también le dieron una beca para que se fuera a la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México, le dieron una beca para que se fuera a Milán, Italia. Toda aquella persona que quería incursionar en la ópera se iba hacia Milán, Italia, que era la capital de la ópera. Entonces a esta mujer le dieron una beca para que se fuera a estudiar allá, y estando en Milán, Italia, llega a ser considerada una excelente cantante de contralto, una mezzosoprano natural. Se queda a vivir en Milán, Italia, y entonces para que los italianos no batallaran para decir María Francisca Anitúa Yáñez, pues le cambió el nombre y se puso solamente Fani Anitúa. Ese es el nombre de esta avenida. Y esta avenida nos conduce directamente, como le decía, hacia los pulmones de la ciudad. Ahorita son dos parques, es el Parque Guadiana y el Parque Zahualtoba. Antes de 1940 era un solo bosque. En ese año de 1940 pasó una carretera por aquí, que fue la que dividió el Parque Guadiana y el Parque Zahualtoba, que más adelante vamos a ver. Pues entonces, cuando era un solo bosque tenía un dueño. El dueño era el señor Jerónimo Hernández. Jerónimo Hernández estaba casado con una mujer que tenía el cabello chino, y por eso al bosque se le conocía como el Bosque de la China. No por la canción de Cepillín, que mucha gente relaciona la canción de Cepillín con el Bosque de la China. De Durango son cosas muy diferentes. Mire, por acá del lado derecho está el Templo de Los Ángeles, que fue construido en dos etapas. La primera etapa, o la parte de abajo, es estilo neoclásica, y la segunda etapa, o la parte de arriba, es estilo neogótica. Una bonita combinación de estilos en el Templo de Los Ángeles. Por acá del lado derecho vamos a ver la figura de quien fuera Francisco Zarco, un escritor y periodista duranguense que además era muy amigo de Benito Juárez, ya que ambos eran liberales. Francisco Zarco, aunque siempre está representado como si tuviera más de 50 años, quiero decirle que este personaje vivió de 1829 a 1869, solamente tenía 40 años cuando murió. Tuvo una vida realmente muy complicada, era escritor y le gustaba mucho escribir, y además tenía un lema. Su lema era: nunca escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre. ¿Se imagina en el siglo XIX decir eso? Pues era una persona realmente muy valiente. Y por personajes como Francisco Zarco y otros como él, es que ahora usted y yo tenemos libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de culto y todo lo que conllevan con ello. Bueno, es un momento. Vámonos. Vámonos. ¿No? ¿Siempre no? Pues ya ven. ¿No son muy valientes? Bueno, en ese momento le decía que había un arroyo que se formaba con agua de manantiales. Estamos justamente en el área que estaba muy pantanosa por los manantiales que había por aquí. Entonces este lugar estaba muy pantanoso. Dice la historia que hasta era un lugar sombrío. Había tanta humedad que era hasta peligroso caminar por aquí. Y entonces no había árboles, no se formaba un bosque. Había muy pocos árboles y eran sabinos, pero no tanto como para formar un bosque. Todos los demás eran solamente pastizales, y no le estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando de hace como unos 100 años, no existía este bosque, eran solamente pastizales. A principios del siglo XX estuvieron investigando a ver qué se podía hacer con toda esta humedad para terminar con ella, y encontraron que había un árbol que pudiera funcionar.
los famosos eucaliptos australianos. ¿Pero qué tienen de peculiar los eucaliptos? Bueno, los eucaliptos primero que nada absorben demasiada humedad. En segundo lugar, se reproducen por montones año con año. Y en tercer lugar, crecen muy rápido. Esos son los eucaliptos australianos. Bueno, los trajeron algunos cuantos eucaliptos, los plantaron y como puede ver, el suelo está firme por todos lados y esto es por causa de los eucaliptos australianos. ¿Cómo los puede identificar? Es muy fácil. Son esos árboles a los que se les está cayendo la corteza, que pareciera que se están secando, pero no es así. Al contrario, absorben tanta humedad que constantemente se están renovando y por eso van desechando la corteza. Esos son los eucaliptos australianos. Hace algunos años decidieron que los eucaliptos ya cumplieron con el objetivo para el cual habían sido plantados. Se terminarán con la humedad. Y es por eso que ya no quieren más eucaliptos en Durango. Ahora, siempre que surge uno de ellos, pero pequeñito, para no hacer un ecocidio o un crimen ecológico, pequeñitos los eliminan. Y en su lugar, donde quitan un eucalipto, están reforestando con árboles de la región. ¿Recuerdan cuál es el árbol que le dije que había más en Durango? Pues los pinos. Entonces mucho de lo que están siendo plantado en este bosque son pinos de diferentes especies. Aunque hay como 30 o 40 especies diferentes de árboles que también están siendo plantadas en todo el bosque, lo que más va a encontrar son pinos. Vamos a ver por acá del lado derecho está una escuela muy importante para la historia de Durango, es la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Y está del lado derecho. Esta es la escuela donde se forman los maestros que después impartirán clases en el estado de Durango y sin duda alguna también en muchas partes de la República Mexicana. Por acá del lado izquierdo, al otro lado de la avenida, vamos a ver un edificio, solamente el frente, no es un edificio completo, solamente el frente y además es colonial. Al otro lado de ese otro edificio hay una arbolera. Esos árboles son los árboles que sí existían desde antes de los eucaliptos australianos, los famosos sabinos. Bueno, no sé cómo los conoce usted, porque tienen diferentes nombres. Se les conoce como sabinos, se les conoce como ahuehuete, se les conoce como péncamo y además tienen otros nombres científicos, Taxodium polveni o Taxodium acronata. Sabinos, estos árboles no los conocían los españoles porque en Europa no existían, pero en Europa o en España hay un árbol más pequeñito que ellos que se parece mucho y se le conoce como la sabina. Y es por eso que los españoles los empiezan a denominar como sabinos. Del tarasco viene la palabra péncamo. Péncamo quiere decir lugar de mucho sabino o de mucho ahuehuete. Y es por eso que en Michoacán, que es donde viene la lengua tarasca, allá hay lugares que así se llaman péncamo porque hay mucho sabino o mucho ahuehuete. Ahuehuete es una palabra que viene del náhuatl. Ahuehuete quiere decir viejos de agua, que por supuesto que les queda lo de viejos. En Oaxaca hay un árbol de esta especie que tiene casi 2000 años y todavía reverdece. Se llama el árbol del Tude, puesto que está en Santa María del Tude, en Oaxaca. Imagínense, un árbol con casi 2000 años de antigüedad, de cuántas cosas será un puro testigo. Es por eso que, bueno, usted y yo sabemos que la lucha por la independencia concluyó en el año de 1821. 100 años después, para conmemorar el primer centenario de que se había logrado la independencia de México, y siendo el presidente de México, Álvaro Obregón, declara a estos árboles, los sabinos, los declara como el árbol nacional mexicano. Los va a encontrar en prácticamente todo México, solamente a nivel del mar no los encuentra, pero 200 metros sobre el nivel del mar ya puede encontrar sabino, ahuehuete o péncamo. El árbol nacional mexicano. Vamos tomando esta carretera, es una carretera federal. El nombre de ella, carretera federal 40. Pero pregúntele a un duranguense que cómo se llama esta carretera y seguramente le va a decir que es la Durango-Mazatlán. No se llama así. Así la conocemos porque es la que nos conduce directamente hacia las playas de Sinaloa. Apenas 200 metros.
pantera, va a encontrar osos, va a encontrar lobos, también hay hienas, hay una granja donde puede interactuar con los animales, los puede alimentar, va a encontrar de muchas especies de primates, los famosos changuitos que conocemos. En fin, es un zoológico interesante que vale la pena visitarlo. Los adultos pagarán solamente 24 o 25 pesos y los niños pagan solamente 12 pesos. A espaldas del zoológico hay un parque también que incluso tiene un lago, es el lago Zaguatoba, y tiene una pista, es un circuito que tiene 2 kilómetros, 200 metros, un lugar muy interesante para ir a hacer deporte. Si no puede correr, por lo menos caminar, pero es un lugar muy padre para ir a respirar aire puro. El otro parque, vamos a dar vuelta a la izquierda, y entonces nos va a quedar del lado derecho el Parque Guadiana, que es el otro parque. La palabra Guadiana, como puede ver, no es común en México. Los duranguenses sí la conocemos, porque a Durango se le conoce como el Valle del Guadiana, pero en México no es común. Donde sí es muy común es en España. Ahí en España hay un río, que así se llama, el río Guadiana, y no es cualquier río, es un río que buena parte de él es frontera entre Portugal y España. Por lo tanto, la palabra Guadiana es muy conocida de los españoles desde hace cientos de años. Palabra que trascendió fronteras, llega hasta nuestras tierras. A Durango se le conoce como el Valle del Guadiana, y es por eso que hasta un parque que así se llama tenemos en la ciudad, el Parque Guadiana. Entre Durango y Sinaloa hay un río que divide a los dos estados, es el río El Baluarte. 400 metros por encima del río está el puente El Baluarte. Es tan alto que por 4 años fue el récord Guinness de ser el puente más alto del mundo. Eso fue del año 2012 al 2016. Hasta que en China hicieron un puente más alto que le quitó el récord Guinness a Durango y a Sinaloa. Ahora hay 7 puentes más altos que el Baluarte, y por eso solamente podemos decir que el puente Baluarte es el más alto de América Latina, pero no del mundo. Este puente que tenemos del lado izquierdo es una réplica del puente Baluarte, y por eso lo conocemos como el Baluartito. Entonces, para que el Baluartito no estuviera solo, le pusieron estas réplicas que están del lado derecho. Mira, aquí está la réplica de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Está la réplica del Cristo Redentor, o también conocido como el Cristo de Corcovado de Río de Janeiro, Brasil. Está la réplica de la Torre Eiffel de París, la réplica del Taj Mahal de la India. Está la réplica de la Torre Inclinada de Pisa de Italia, y está la réplica de la Pirámide del Sol. Ahí están todas estas réplicas. Y como puede ver, hay mucho pino en pleno desarrollo. Le decía que lo que está siendo plantado en este bosque son mucho pino. Y si usted quisiera pasar de un parque hacia el otro, la forma más segura de hacerlo es por abajo del puente. La calle que pasa por abajo del puente se llama la calle de las Ramblas. Frente a nosotros hay un par de murales. Murales que fueron pintados por un joven de nombre Vivier. Y básicamente el mural que está frente a nosotros, que tiene un par de manos, necesita cuidar el agua. Eso es lo que hace ese mural, invitarnos a cuidar el agua. El mural que vamos a ver a la vuelta tiene plasmado un indígena huichol. Durango es un estado que cuenta con indígenas huicholes, pero Durango también es un estado de denominación de origen mezcalero. De los 9 estados que tienen permiso para elaborar mezcal, Durango es uno de ellos. Y aquí en Durango se dan diferentes plantas de agave de las que se puede elaborar el mezcal. Pero entre esos agaves, en Durango, hay uno que es endémico de Durango, se llama el agave cenizo. Y vamos a ver ese mural. Ahí están el huichol. Usted sabe que en México se celebra el Día de Muertos, y es por eso que vamos a ver. Ahí está el huichol con una máscara, una cara de muerto y una máscara como si fuera de Shakira. Además, el huichol en sus manos tiene un agave cenizo, preparándolo para elaborar mezcal. Un mural muy bonito, con mucho colorido. Vamos a subir el puente por el cual acabamos de pasar por abajo, y ahora vamos por arriba, porque ahí vamos a ver hacia la derecha los árboles que nos quedan aquí adentro. Pequeñito, que bueno, ahorita no tiene agua, porque es agua que utilizan para regar el originalmente aquí hubo un manantial de agua caliente muy grande. Después del manantial un poquito fresco, siendo lo mismo de Durango, hizo una presa, y ahora pues hay un lago para que recordemos que ahí siempre ha habido un cuerpo de agua. Pero bueno, y ahorita no se puede ver. Y además, en caso de que se viera, el lago no tiene agua, se la sacaron para regar los árboles. Y entonces lo que sí se puede ver, si usted pasara el día, es un hule negro. Todos los lagos de este parque tienen un hule negro que se llama geotemprana. Y eso es para evitar que el agua se esté filtrando y lo tengan que llenar cada rato. Ahí están, del lado derecho están los árboles, sabinos, alhuehuetes, el árbol nacional mexicano. Y también está el lago, a ver si alcanza a ver, que le digo, no tiene agua, pero tiene el hule negro en el fondo, la geotemprana. Frente a nosotros, pues tampoco alcanzamos a ver ya, hay un cerro que se llama Cerro de Nopales.
y además tiene un color rojizo. Su nombre es Cerro de Mercado, es por su descubridor que fue Ginés Vázquez de Mercado. Y el color rojizo es por el óxido del hierro que de ahí se extrae, ya que ese cerro es una mina de hierro. Una mina que la empezaron a explotar en el año de 1828. No antes, porque en España no tenían hierro de la Nueva España para que no compitiera con las siderúrgicas inglesas. Los más que durante hasta 1828 se hizo una fundidora para producir el hierro. Esa fundidora es considerada la segunda en América Latina. El hierro ya no lo fundieron naturalmente cuando compraron los países por aquí, lo llevaban hacia Monterrey para que fuera fundido allá. Ahora, a casi 200 años de las primeras estaciones de hierro, el Cerro de Mercado, de hierro, que ahora lo tiene en Nueva Coahuila. Vamos a subir el puente que está frente a nosotros y vamos a ver qué es. Esa escultura es un rollo de película o una cinta de película, como usted le gusta llamar. Aquí vamos a ver nombres de películas que han sido filmadas en el estado y nombres de los actores que han trabajado en esas películas. Por ejemplo, buena parte de la primera película de La Máscara del Zorro, buena parte de ella fue filmada aquí en Durango con Antonio Banderas, Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones. La película de Las Bandidas, que fue protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz, también buena parte de ella fue filmada aquí en Durango. Jack Nicholson filmó durante una película con su sueldo Camino al Sur. Ringo Starr era baterista de los Beatles, Ringo Starr, y también quiso venir a la tierra del cine en los 80s a filmar su película, y es así como se filma la película El Cavernícola. La primera película que se filma en Durango de tipo western europeo oeste fue en el año de 1954. Se llama White Feather, o en español sería Pluma Blanca. Esa fue la primera película, 1954, y hasta la fecha se siguen filmando películas. Y en cuanto les sea posible, si puede voltear por acá del lado derecho, acá se encuentra un complejo de salas. Y en el centro del complejo de salas hay un domo. Ese domo, el techo, pertenece al aula magna y tiene capacidad para 3.500 personas. La parte del centro de ese domo o techo se puede deslizar completita hacia un lado para que entre luz o viento al aula magna. Entonces, ese domo o techo es retráctil. Pues este lugar del lado derecho lo empezaron a construir en el año de 1898 con la única intención de que llegara a ser el hospital más grande del norte de México durante el Porfiriato. Y ya estaba prácticamente al 80% de su construcción cuando comenzó el movimiento armado que conocemos como la Revolución Mexicana. Y entonces decidieron que en vez de que fuera un hospital, mejor fuera un cuartel militar de caballería y de infantería. Eso fue hasta que en el año de 1937 lo convirtieron en el internado de los hijos del ejército. Había muchos internados como este en todo México, aquí estuvo el número 8, de los hijos del ejército. Después también estuvo aquí el internado Juana Villalobos. Es un lugar enorme, tiene poco más de 55.200 metros cuadrados. Se imagina para rescatar este lugar con esas dimensiones, y digo rescatarlo porque antes del año 2010 estaba muy deteriorado, había que rescatarlo, pero con esas dimensiones era necesaria una economía muy fuerte. La gestionaron y la lograron. Este lugar fue inaugurado o reinaugurado en el año 2010 como el Centro Cultural y de Convenciones El Bicentenario. Es un lugar espectacular que le recomiendo ampliamente que lo visite, pero si lo va a visitar, hágalo con calma porque aquí hay muchas cosas que ver. Vamos a llegar a la esquina, vamos a dar vuelta a la derecha, y dando vuelta a la derecha vamos a ver 9 murales que fueron elaborados en piedra cantera. Fermín Álvarez, un arquitecto duranguense apoyado por puro escultor duranguense, uno de los que esculpieron los murales que vamos a ver. Bueno, no sé si los vayamos a ver, en ocasiones prenden una luz en la que se permite ver los murales, pero en ocasiones no la prenden, entonces no sé si los vayamos a ver. Pero le recomiendo que si no los vemos, venga temprano para que los vea, vale mucho la pena visitar este lugar. Fueron elaborados en piedra cantera, como decía Fermín Álvarez, un arquitecto duranguense apoyado por puro escultor duranguense, uno de los que los esculpieron. Una vez que no se perdió la luz, está a la derecha, pero lo ven muy complicado. Pues no están prendidos, entonces se los voy a tener que explicar. Y ahí están del lado derecho. Sí gusta voltear, pero no creo que pueda haber nada porque está muy oscuro. Y bueno, pues sería bueno que prendieran las luces, pero como que no les gusta mucho encenderlas. Aquí en el exterior, en este lugar, podemos ver estos árboles. Estos árboles dan una flor blanca muy grande que se llama magnolia. Estas son las famosas magnolias. Ahí en el interior podemos ver diferentes especies de pinos. Le digo, Durango es parte de la Sierra Madre Occidental, entonces hay mucho pino. Ahí están los pinos. Y también podemos ver un jardín, o se percibe por ahí que hay un jardín que tiene un pasto muy resistente que se llama San Agustín. Es tan resistente que hace 5 años
aquí se presentó Plácido Domingo, había 8,000 personas sobre el pasto, dañaron el pasto, por supuesto 8,000 personas lo dañaron, pero como es un pasto tan resistente, bastaron algunas semanas para que estuviera totalmente regenerado. O sea, está, es un lugar muy bonito que le recomiendo mucho que lo visite, pero le digo, hágalo con calma. Mira, aquí está la fachada que tuvo el cuartel militar, es una fachada típica de un cuartel militar. Lo que vemos que sobresale de las paredes se llaman garitones, y en la parte de arriba los cuadritos se llaman almenas. Es típico de un cuartel militar. Allí en el interior está la fachada que iba a tener el hospital. Nunca fue un hospital, pero la fachada está allá en el interior, afrancesada, neoclásica, del porfiriato, y bueno, pues con mucha elegancia. Si usted visita este lugar no tiene que pagar ni un solo peso, solamente se registra y ya le permiten la entrada. ¿Qué es lo que va a encontrar aquí? Va a encontrar desde unas letras que dice Durango para que se tome la fotografía del recuerdo. Hay muchas salas, las salas en ocasiones tienen exposiciones temporales. Ahorita hay una exposición, no sé si todavía esté, pero son fotografías antiguas, de incluso cuando era un cuartel militar. También está el aula magna, ya veíamos desde el puente, el domo o el techo del aula magna. El aula magna tiene aproximadamente 2,100 metros cuadrados, está toda alfombrada. Pero además también está el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INA aquí tiene una sala de arqueología, una sala que usted también puede visitarla sin que tenga que pagar ni un solo peso. Y lo que va a encontrar en esta sala pues son solamente artículos que fueron encontrados en el estado. Puede encontrar desde un fémur de mamut bastante grueso, pesado, está fosilizado. También algo que le da mucho gusto encontrar a los paleontólogos son las piezas dentales, y ahí pueden también encontrar muelas. A los paleontólogos les gustan mucho las muelas porque saben de qué se alimentaban ese tipo de animales que están estudiando. Y otra cosa que puede encontrar también aquí, aunque no lo crea, puede encontrar huesos de camello. Y acabo de decir que todo lo que va a encontrar son cosas que encontraron en el estado. Bueno, pues Durango en algún tiempo tuvo camellos porque los huesos fueron encontrados en el estado. Algo más que también va a encontrar son una pezuña de caballo. Y usted va a decir, bueno, pues lo que quiera puede encontrar una pezuña de caballo. Sí, pero fosilizada no se quiera. Fosilizada quiere decir que tiene miles de años ahí enterrada, aunque la encontraron tenía miles de años. Y entonces aquí nos lleva esto a la historia. Dice la historia que cuando llegaron los españoles, los aztecas se asustaban de ver a los españoles sobre un caballo, animales que ellos no conocían, porque en ese tiempo no había en América caballos. Sin embargo, dice la historia que miles de años atrás América ya había tenido caballos. Seguramente en el estrecho de Bering se fueron los caballos, en aquella glaciación que hubo se fueron los caballos, y bueno, pues ya después los trajeron los españoles, pero América ya los había tenido. En Durango ya habían andado pasados los caballos desde hace miles de años atrás. Entonces pueden visitar esa sala, va a encontrar muchos datos bien interesantes, también información de los pobladores conocidos como los chachihuitas. En fin, tiene que visitar esa sala. Y bueno, los murales que ya les mencionaba, que no los pudimos ver por la luz, que no hay luz, están acomodados cronológicamente de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, el primer mural es la representación del Durango prehispánico. El segundo mural representa la fundación de la ciudad. El tercero representa la colonización. El cuarto mural representa una historia muy interesante, que es la historia del Camino Real de Tierra Adentro, que también se le conocía como el Camino de la Plata, porque por ese camino iban pasando carretas cargadas de plata. Ese camino fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y como Durango pertenece a ese camino, pues Durango es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese es el cuarto mural. Después está el mural con la representación de la independencia de México. Está el mural que representa la Reforma. Hay otro más que representa la Revolución Mexicana. Está el mural con los personajes famosos de Durango. Y por último también está el mural con el Durango del futuro. Así, en ese orden están los 9 murales. Como ya los pudo ver, son muy bonitos. Imagínense, bueno, no los pudimos ver, pero ya se los platiqué, son muy bonitos. Les recomiendo mucho que venga y los vean. Imagínense esos murales así como está lo oscuro ahorita, y que le proyectaran unas luces, y entonces comenzara un espectáculo de primerísima calidad, pocas veces visto en México. Y bueno, todos los viernes en la noche a esos murales le proyectaban unas luces, hacían un espectáculo como si fueran películas, interactuando con los murales, pero al mismo tiempo también dándole mucho colorido, muy bonito el espectáculo, pero fue suspendido por la pandemia. Hace ya casi 4 años lo suspendieron y hasta ahorita no se ha reanudado el espectáculo. Esperamos que muy pronto sea reanudado. ¿Recuerda usted cómo es el escudo que representa a su ciudad? Cada ciudad en México tiene un escudo de armas que le representa. Solo que el escudo que tenemos en Durango, México, pues no tiene nada que ver con Durango, México. Regularmente un escudo que representa a una ciudad tiene elementos de otra ciudad que está representando. El escudo de Durango, México no tiene. En el año de 1620 se decidió que Durango fuera declarada una ciudad. Al ser declarada una ciudad, ya necesitaba un escudo de armas que le representara. Y entonces decidieron,
Si Durango, México tiene un nombre de una ciudad que se encuentra en Vizcaya, España, pues entonces que Durango, México tenga un escudo igual que el de Vizcaya, España. Pero Vizcaya, España tiene muchos robles y mucha historia con respecto de los robles, y es por eso que su escudo está representado por un árbol de roble en el centro. Durango, México no tiene robles, pero como se inspiraron en el escudo de Vizcaya, España, decidieron que fuera igual que el de allá. Y por eso tenemos un escudo igual que el de Vizcaya, España, en 1620, aunque Durango, México no tenga robles. Entonces, mire, por ahí del lado derecho vamos a ver una escultura que representa un bosque de robles. Un bosque de robles donde los robles poco a poco se van acostando para cubrir o para proteger. Entonces, una de las interpretaciones de esta escultura es que eso es lo que hace el escudo de Durango, proteger a sus ciudadanos. Muy cerca de aquí está el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y usted sabe que a un santuario llegan muchas peregrinaciones todo el año. Y por aquí era el paso de las peregrinaciones de todas las que venían del sur, por fuerza pasaban por aquí. Y sabemos además que una peregrinación no se va deteniendo en las esquinas para que pasen los vehículos, entonces por donde va pasando va generando tráfico. ¿Se imagina las vísperas del 12 de diciembre pasando por aquí una peregrinación tras otra? Se generaba tanto tráfico que era prácticamente imposible conducir su vehículo por este crucero. Aunque el problema no era solamente de este crucero. 2 kilómetros más adelante está la glorieta Guadalupe Victoria, donde pasaba lo mismo. La glorieta era muy pequeñita y se generaba mucho tráfico. Siendo esta una avenida tan importante para el flujo vehicular de la ciudad y siempre congestionada con mucho tráfico, había que hacer algo para rescatarla. Y entonces, como un experimento a ver qué tal funcionaba, decidieron invertir el sentido de las calles de este bulevar, lo que ha funcionado bastante bien por lo que ver. Por si no lo había notado, déjenme comentarlo. Entonces, que vayamos circulando del lado derecho, que es lo común en todo México, y vamos haciendo del lado izquierdo, como si fuéramos en contra, como si fuéramos en un bulevar en Inglaterra. Este es el bulevar Felipe Pescador. Felipe Pescador fue un duranguense que llegó a ser gerente de los ferrocarriles nacionales de México, y siendo gerente, el fue que mandó a construir este edificio del lado izquierdo, un bonito edificio que fue la segunda estación de ferrocarril de Durango. Enseguida, también del lado izquierdo está una locomotora que todavía funciona. Hace unos 20 años fue filmada aquí en Durango la película de las bandidas, que fue protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz. Una parte de la película fue filmada en Durango utilizando esa locomotora. Frente a la locomotora se encuentra un personaje que era sonorense, se llamaba Jesús García Corona y se le conoce como el héroe de Nacosari. Dice la historia que este personaje iba conduciendo su locomotora cuando le avisaron que su cargamento, que era dinamita, se iba quemando. Entonces, en vez de bajarse, decirle a la gente, corramos, porque va a haber una gran explosión, no, él valientemente se subió a la locomotora para alejarla lo más que pudiera del pueblito de Nacosari, y cuando estuvo a cierta distancia su cargamento explotó. Y ahí murió Jesús García Corona, dando su vida por las personas del pueblito de Nacosari. Por eso, con justa razón, se le conoce como el héroe de Nacosari. Pues esta, les decía, fue la segunda estación de ferrocarril de Durango, un bonito edificio que fue inaugurado en el año de 1925, cuando el presidente de México era Plutarco Elías Calles. Él fue el que la inauguró. El edificio lo habían empezado a construir en el año de 1918. Un arquitecto de la Ciudad de México de nombre Manuel Monasterio fue el que comenzó con la construcción. Ese mismo arquitecto de la Ciudad de México, en el año de 1934, diseñó y construyó un edificio que se llama La Nacional. El primer edificio que rebasó los 50 metros de altura, ese que le estoy mencionando, tiene 55, por eso fue considerado el primer rascacielos de la Ciudad de México. Pues ese mismo arquitecto que diseñó y construyó aquel edificio es el mismo que años atrás había diseñado la segunda estación de ferrocarril de Durango. Vamos dando vuelta a la izquierda. En esta calle que vamos a tomar hacia la izquierda, le voy a pedir que por favor extreme sus precauciones. Es aquí donde los cables están muy bajitos y las ramas muy salidas, por favor tenga mucho cuidado. En esta calle no hay mucho que ver turísticamente y por eso quiero aprovecharla para decirle las diferentes formas de cómo se le conoce al estado de Durango. Ya le decía unas formas, me digo otras más. Bueno, mire, la primera película que se filmó en Durango fue en el año de 1954, de tipo western o del viejo oeste, y hace algunas semanas todavía se filmaban un par de películas. Entonces, se filmaron películas, leyendas, novelas, series, videos musicales, comerciales, y todo se ha filmado y es por eso que Durango se le conoce como la tierra del cine. También le decía que había un arroyo, que cuando se convertía en un río por tanta lluvia, decían los españoles que ese río se parecía mucho al río Guadiana que está en España, y es por eso que desde antes que este lugar fuera fundado como Durango, ya se le conocía como el Valle del Guadiana. Hay
Hay un equipo en la ciudad de béisbol que se llama los Generales de Durango. Esa es otra de las formas como se le conoce al estado, la tierra de los generales. Ya le decía que el primer presidente de México era duranguense y además era un general, el general Guadalupe Victoria. Durante la Revolución Mexicana surgieron muchos generales de origen duranguense, y entre ellos, pues ya saben también, el general Francisco Villa. Es por eso que Durango también se le conoce como la tierra de los generales. En los tiempos de la colonia había un territorio bastante grande que estaba conformado por una buena parte de lo que ahora es el estado de Coahuila. Muy grande de lo que ahora es el estado de Chihuahua. Todo ese territorio que le vengo mencionando junto era la Nueva Vizcaya y Durango, esta ciudad, era la capital. Desde aquí se administraba todo ese territorio y es por eso que Durango se le conoce como Nueva Vizcaya. Pero hay otra forma más, seguramente de las más conocidas, se le conoce a Durango y es la tierra de los alacranes. ¿Por qué a Durango se le conoce como la tierra de los alacranes? Mucha gente piensa que es por la cantidad de alacranes. Sí hay muchos, pero hay ciudades que tienen mucho más alacrán que Durango y no se les conoce así. Pues más adelante le digo por qué razón a Durango sí se le conoce de esa forma. Vamos a cruzar el próximo semáforo y una vez que lo crucemos nos va a quedar del lado izquierdo el teatro, o más bien el templo dedicado a San Martín de Porres. Ese templo fue construido para que fuera el templo del seminario conciliar. El seminario tenía su entrada hacia la izquierda, a una cuadra. Ahí actualmente está la 10ª zona militar, y donde está la 10ª zona militar en el seminario. Pero cuando comenzó la guerra de los cristeros, el ejército mexicano pidió al seminario que desalojaran el edificio. Lo único que se pudo rescatar en el año de 1960, y aprovechando que tenía una pared hacia acá, fue el templo. Y ahí vamos a ver del lado izquierdo la fachada del templo, muy bonita. Vean nada más el trabajo de la piedra cantera. Ahí podemos ver incluso una banda con una leyenda que en latín dice Laudate pueri Dominum, lo que traducido al español es alabado sea el Señor. Ese templo que acabamos de ver fue construido en el año de 1898. Maestro cantero de nombre Benigno Montoya fue el que lo construyó. Pero ese personaje no era duranguense. Benigno Montoya había nacido en Transcoso, Zacatecas. Era muy pequeñito cuando su padre, Jesús Montoya, y su tío, Matías Montoya, se establecieron en Durango con todo y familia. En una de sus familias, bien pequeñito, prácticamente de brazos, llega Benigno Montoya, y por eso siempre se dijo duranguense, porque aquí creció. Y fue aquí en Durango donde aprendió el oficio de su padre y de su tío. Aquí aprendió a trabajar la piedra cantera hasta llegar a ser considerado el mejor cantero del norte de México. Hay hasta un museo que tiene su nombre. Es el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Es un museo muy peculiar. Lo peculiar de ese museo es que hay que caminar entre tumbas, porque Museo de Arte Funerario es porque está en un panteón. Pero lo peculiar es que hay que caminar entre tumbas, regado por todo el panteón. Está la obra del maestro cantero Benigno Montoya. Fíjense que hay recorridos todos los días. En el día hay días ahí que le pueden dar un recorrido. Pero lo que necesita lo puede dar un recorrido. Sin embargo, los viernes y los sábados hay un recorrido nocturno y ese es el que prefiere la gente. No el del todo el día, sino el viernes y el sábado, la gente va al panteón en la noche. ¿Será que realmente van a ver la obra del maestro Montoya o será el morbo de ver qué se siente estar en un panteón en la noche? ¿O serán las dos cosas? Como quiera, le digo, la gente prefiere ir el viernes y el sábado en la noche al Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Ahí pueden ver mucha obra del maestro Montoya. Vamos a llegar a esta calle que es la calle Zaragoza, vamos a dar vuelta a la derecha y entonces luego empiezo a platicar de un teatro que vamos a ver, el Teatro Ricardo Castro, que fue construido por un arquitecto de origen inglés, el arquitecto George Inn, pero que lo vistió de elegancia, ya se imagina quién fue, el maestro cantero Benigno Montoya. Vamos a llegar a la avenida 20 de noviembre, vamos a dar vuelta a la izquierda y vamos a ver el teatro. Ese edificio que vamos a ver lo empezaron a construir el 12 de noviembre de 1900. Querían que fuera muy elegante el edificio y entonces toda la elegancia la traían desde Francia. Vía marítima, todo lo traían desde allá. El interior era muy bonito, muy elegante, muy bien decorado. El segundo piso, bueno, no más bien el segundo piso, no, el techo era un ático que también lo trajeron desde Francia, un ático que fue ensamblado aquí en Durango, muy bonito, las dimensiones eran muy grandes, por lo tanto se vea todavía mucho más elegante. Usted busque fotografías antiguas del Teatro Ricardo Castro y va a ver qué bonito era. Pero toda esa elegancia desapareció en el año de 1951 cuando el edificio sufrió un incendio. Toda la elegancia desapareció, afortunadamente la cantera resistió y es por eso que vamos a ver la obra del maestro Montoya. Si le damos vuelta a la izquierda, ahí está el edificio del lado izquierdo que aunque no tiene luz, Benigno Montoya trabajaba bien marcado y bien delineado la piedra cantera, que aún sin luz se puede ver perfectamente lo que le voy a mostrar.
Ahí está, del lado izquierdo, ahí están los tres balcones principales en la parte de arriba. Cada uno de los balcones tiene un semicírculo. En el semicírculo del centro está el rostro de Wolfgang Amadeus Mozart. De los lados de Mozart, las musas de la inspiración, como tocándole las fanfarrias a Mozart con sus trompetas. Pero además hay muchos instrumentos musicales como son tambores, trompetas, arpas, panderos, incluso liras. Arriba de cada uno de los personajes hay un instrumento musical que se llama lira, y de ahí se desprende esa vegetación que se corre por todo el medio círculo. Bajo cada uno de los personajes hay unas partituras. Esas partituras tienen escrito el himno nacional mexicano. En fin, es un trabajo de mucha calidad, muy bonito, vale la pena venir en el día para que lo vean, y esa es la misma calidad que usted encontraría en el Panteón. Si decidiera visitar el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, esa es la misma calidad que encontraría por ahí. Vamos a cruzar esta calle, y una vez que la crucemos nos va a quedar del lado izquierdo nuestra máxima obra arquitectónicamente hablando, la Catedral Basílica Menor. Vean desde las entradas laterales de la catedral, vean qué bonito trabajo, es barroco cargado, las dos entradas laterales son iguales, barroco cargado, o bueno, coloquialmente también se le conoce como churrigueresco. La catedral en sí es ecléctica. Ecléctico quiere decir que tiene de diferentes estilos. Así como tiene estilo neoclásico, tiene estilo neogótico, tiene barroco, cuenta con el bizantino también. En fin, es un trabajo muy bonito. La catedral la empiezan a construir en el año de 1630. 1630, ya con orden del Papa, con bula papal, desde el Vaticano venía la orden que en Durango tenía que haber una catedral. Empieza con la construcción, pero la primera construcción tuvo que ser derribada. Había tanta humedad en la ciudad que entonces tuvieron que derribarla porque se estaban cuarteando las paredes. La derribaron para comenzar con cimientos más fuertes, y fue que en el año de 1695 Mateo Núñez, un arquitecto que vino desde Guadalajara, fue el que hizo este diseño que tenemos actualmente, desde 1695. A quien se venera en la Catedral de Durango es a la Virgen de la Concepción. Hay ahí en el interior una figura de marfil. Pero ¿sabe también a quién más se venera en la Catedral de Durango? Bueno, pues en la Catedral de Durango también se venera a San Jorge. Hay un rezo católico, no sé si lo conozca usted. El rezo dice: San Jorge bendito, amarra tus animalitos con un cordón bendito, y si se te revienta, Dios te dará otro más macicito. ¿Sabe por qué se hacía ese rezo en Durango? Para que le librara de la picadura de los alacranes. Pero aún, y con la picadura de los alacranes, o más bien aún y con el rezo, la gente seguía muriendo, y es por eso pues que Durango se le empezó a conocer como la tierra de los alacranes, por tanta gente que moría. Damos vuelta a la derecha, nos va a quedar aquí del lado izquierdo este edificio, que es el edificio Escárzaga. Actualmente aquí se encuentra el Museo de la Ciudad. Por ser el Museo de la Ciudad, aquí del lado izquierdo pueden encontrar mucha historia de Durango, hay muchas salas, y cada una de las salas tiene las diferentes etapas de la historia de Durango. Pero también hay una sala que tiene una vitrina llena de alacranes vivos. ¿La razón? Bueno, pues a Durango también se le conoce como la tierra de los alacranes. En Durango tenemos como unas 7 especies de alacranes, y entre ellas hay una especie que es de las más venenosas. Científicamente se llama Centruloides sulfusus. Ese alacrán tiene un veneno tan potente que mata a cualquier persona que pique, y pero digo, ni el rezo les salvaba, pero hay algo que sí les empezó a salvar la vida, y por eso ya no hay picaduras de muerte por picadura de alacrán, o ya no hay muertes por picadura de alacrán en Durango, porque aquí en Durango un médico duranguense de nombre Carlos León de la Peña y uno chihuahuense de nombre Isauro Benzor, entre los dos descubrieron aquí en Durango el antídoto contra el piquete del alacrán. Si quiere conocer más de todo esto que le vengo platicando, tiene que visitar el Museo de la Ciudad, y va a saber mucho más de todo esto que le vengo diciendo. Damos vuelta a la derecha, ya estamos por concluir el recorrido, espero que lo hayan disfrutado. Le dije al principio mi nombre y se lo repito, mi nombre es Isidro Olvera, y si usted se estará preguntando, ¿será que Isidro acepta propinas? Pues déjeme decirle que sí, si las acepto, traigo un botecito, y si usted considera que su servidor merezca propina de su parte, ahí las puede depositar. Por supuesto, se lo digo con mucho respeto, pero sabe también que acepto de usted de muy buena gana sus comentarios, sus opiniones, sus observaciones o la crítica. Si quiere criticar el trabajo de algo que no le gustó, con toda confianza lo puede hacer, porque dice que me voy a molestar. Al contrario, sus comentarios o observaciones nos ayudan para que vayamos mejorando nuestro recorrido. Muchas gracias. Déjenos más estaciones, no se mueva de su lugar por favor, porque se puede caer. Yo le aviso cuando pueda descender para que lo haga con seguridad.